Gracias por estar con nosotros una vez más en el programa Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hoy tenemos la grata presencia, el honor de contar con la señora Elizabeth Odio Benito, jurista internacional, figura importantísima del derecho en Costa Rica y en el exterior, y figura emblemática también en la administración de justicia en Costa Rica a lo largo de su trayectoria. Doña Elizabeth, un honor contar con su presencia. No, para mí es un gusto muy especial. La Biblioteca Nacional es una de las instituciones por las que guardo un enorme cariño y la parte de la hemeroteca, cuando yo era muy joven y la frecuentaba. Justamente el programa se llama Páginas Vivas y son conversaciones de ayer, hoy y siempre, como un homenaje a estos viejos, a estos periódicos viejos que hablábamos al principio, que están en vías de extinción desde el punto de vista de la tecnología, de la nueva tecnología. Pero usted me decía ahora, antes del programa, y me llamó la atención ese criterio de que no van a desaparecer los periódicos de papel. No, no, yo no creo. Yo no creo que desaparezcan ni los periódicos ni los libros. Yo creo que el libro está inserto en la historia del ser humano desde los más remotos tiempos de la antigüedad y los periódicos también. Y los periódicos no van a desaparecer. Es que yo, por ejemplo, personalmente no concibo mi vida sin libros y sin periódicos. Obviamente, tal vez soy de una generación que nació con el papel y recién hemos llegado a la pantalla. Pero no, aún así las pantallas no van a sustituir. Acuérdese de mí, la prensa escrita es la prensa escrita. Esta historia, por ejemplo, ¿cómo la vamos a conservar si fuera una pantalla? No, esto es la historia en este país, en Costa Rica. Aquí está la historia nuestra y no la vamos a perder. Entonces, y la vamos a aumentar. Cada día que pasa, cada cosa que ocurre en este país, y ocurren muchas últimamente, tienen, tienen que conservar. El papel es una prueba gráfica de lo que ocurre. Así es que no, yo no creo, y te decía antes de que empezáramos que en Europa, por ejemplo, los grandes periódicos se siguen, y lo mismo en Estados Unidos. Es decir, yo no creo que un periódico como el Washington Post o el New York Times o el Boston Globe en los Estados Unidos o el País y la Vanguardia en Madrid o el Le Monde en París, y los ingleses, esos no desaparecen. Empieza usted su vida en Punta Arenas,
en la escuela de la ciudad con sus padres, don Emiliano y Esperanza. Así. ¿Cómo nace la niña porteña buscando el afán de estudiar para seguir por los caminos de la justicia? Es una cosa muy, sí, muy emotiva siempre para mí hablar de esos años en Punta Arenas. Papá era maestro, maestro de la escuela normal, alumno de Omar Dengo y de esa generación dorada de la educación Maravilloso, claro. costarricense. Y siempre se inclinó por la educación y desde muy niña me alentó a leer, mis regalos siempre eran libros de cuentos y entonces, además de una bicicleta, porque la bicicleta en Punta Arenas era muy importante, Sigue siendo. sigue siendo. Y mi papá, bueno, con el apoyo de mi madre, se fue siempre un maestro. Él trabajó en la educación, él fue maestro, fue profesor, fue director provincial de escuelas. Él fundó, junto con un grupo de maestros iguales a él, el Liceo José Martí, porque él era muy martiano. Y soy de una familia también en donde el único maestro era papá, los demás eran abogados, en cuenta mi abuelo, Emiliano también. Y entonces tenía yo la mezcla de Ya ambas nos. cosas. Y desde muy pequeña, junto con el amor por el mar, crecí con el amor por los libros y por la educación pública. Sí, fui a la escuela de Urbina de Guevara, que era además la única escuela que había, el único edificio de madera que había, y ahí íbamos las niñas en la escuela de Urbina de Guevara, los chiquillos iban a la escuela Arturo Torres, con la que alternábamos, y cuando se fundó el Martí, en la noche iba al Liceo Martí. Era la época en que, con lo que contábamos en este país, Ujú. y eso nos hizo los grandes que fuimos en un momento, era la educación pública. La educación pública en el mítico Punta Arenas, Sí, que era realmente y sigue siendo un centro turístico importante, pero el, el paseo de los turistas. el paseo tradicional era ir a Punta Sí, Arenas. las familias de la meseta central, que nunca entendieron mucho qué significaba el mar. Lo que entendían era la playa, era ir a tirarse a la playa a Sí, solearse. Y además todo lo que había alrededor de la cultura porteña en los festejos de fin de año del verano. Iban a pasar las vacaciones, las largas vacaciones. Eran 3 meses de vacaciones y muchas familias se quedaban los 3 meses allá. Era muy lindo. sí, cómo no. En Ujú. aquellas casas de madera con un enrejado arriba. Sí. Teníamos un enrejado arriba en las casas nuestras porque tenía que entrar el aire por algún lado, ¿verdad? Claro, Sí. claro. ¿Cómo empieza a fomentar su afán por llegar a administrar justicia, ya como profesional? Yo te diría que antes que la justicia, mi vocación, siguiendo el ejemplo de mi padre, era la docencia. A mí me encantaba la docencia. Extraño todavía a mis estudiantes, todavía me los encuentro y me recuerdan con cariño y eso se los agradezco mucho siempre, porque casi 30 años di clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Yo soy producto de la educación pública de este país, de la escuela, el Colegio Superior de Señoritas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y luego cursos que hice por algún tiempo en la Universidad Nacional. Y, y en realidad mi vocación de jurista me llevó en estos primeros años más que todo a la práctica profesional y al estudio de los derechos humanos y a la enseñanza de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Tuvimos una generación en la Escuela de Derecho que se preocupaba profundamente por los cambios que había que introducir en
en la legislación costarricense en lo que tenía que ver con las mujeres. Trabajamos mucho hasta que hicimos el Código de Familia en el año 73. Pero luego los derechos humanos y la práctica, digamos, de la justicia en el Ministerio de Justicia con el trabajo que hicimos en el sistema penitenciario, me fue llevando a, al área internacional a seguir luchando por los derechos de las mujeres, porque los derechos de las mujeres estaban muy, todavía siguen muy venidos a menos, pero en Claro. esa época de los años 60 y 70 más todavía. Entonces, se hizo una conferencia mundial de derechos humanos de Naciones Unidas en Viena en el año 93. Yo estaba en el Ministerio de Justicia, en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón, que apoyaba muchísimo todos estos movimientos en los que yo me metía. Y en Viena, en ese año, yo tuve contacto con las mujeres que venían de la guerra de la antigua Yugoslavia, que habían sufrido horrores Sí, violaciones. de violencia sexual, una cosa espantosa. Ellas llegaron a Viena. Y en Viena yo tenía unos amigos que venían de años atrás con el doctor Thomas Bergenthal, que fue mi mentor y mi maestro en materia de Derecho Internacional, con el cual yo había trabajado en el gobierno de don Rodrigo Carazo para la fundación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y todo esto hizo, que fue, no sé, yo siempre digo que a veces las estrellas se ponen en la dirección correcta Se alinean. y con eso junto terminé siendo jueza en, en el Tribunal Penal Internacional de la De antigua la Haya. Yugoslavia. Sí, ese fue el primer tribunal internacional en el que participé. Antes de, perdón, de esa gestión en el gobierno de Calderón Fournier, le tocó a usted como ministra de Justicia también en el gobierno anterior, en el 1978-82, no anterior al de Calderón, Sí, sino 78-82, ujú, la, el cierre definitivo de la penitenciaría central de sí, la PENI. sí, Y luego empezamos la reforma penal en el país. ujú. Sí, esos fueron años muy importantes, muy interesantes en el gobierno de don Rodrigo. Él era personalmente muy comprometido con los derechos humanos y cuando yo formé parte de su gabinete, desde el principio me dijo, vamos a cerrar la PENI porque eso no puede ocurrir en Costa Rica. Entonces comenzamos a trabajar, ya se había, desde el gobierno anterior, desde el gobierno de don Daniel, Ujú. se había venido desarrollando una nueva etapa que se llamaba la reforma. La reforma. Y entonces seguimos en esa línea y logramos en el diciembre del año 79 cerrar la PENI, que fue realmente una realmente Sí, algo de lo que yo me sentí siempre profundamente orgullosa. Al mismo tiempo, en ese gobierno se trabajó para formar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde te decía la figura del doctor norteamericano don Thomas Bergenthal, que acaba de morir, fue impresionante, junto con don Rodolfo Pisa, el gran jurista costarricense. cómo no. Y entonces todo eso lleva, esto siempre son procesos, eso lleva a que eh, pongamos el respeto a los derechos humanos en el centro del quehacer penitenciario en Costa Rica. Estamos con la señora Elizabeth Odio Benito en Páginas Vivas desde la Biblioteca Nacional de Costa Rica, conversando en torno a esos caminos de la justicia que ella ha recorrido en un país democrático, en un país que ha aspirado siempre a las libertades, a la libertad general, a la libertad individual. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Continuamos en Páginas Vivas conversando con doña Elizabeth Odio Benito. Leyendo una reciente biografía suya, doña Elizabeth, eh, leía que Ángela Acuña Brown y Yolanda Oriamuno son dos mujeres eh, con las que usted se identifica con la labor que hicieron o con la incomprensión o contra la incomprensión con la que toparon. ¿Cómo las evoca? Costa Rica ha tenido la maravillosa suerte de tener mujeres extraordinarias, mujeres que han empujado todo lo que es la democracia, la libertad, la igualdad, el respeto. Una de ellas, pionera absoluta, fue Angelita Acuña de Chacón. Yolanda es otro tipo digamos, de protagonismo en la Sí, historia costarricense. Doña Angelita. Ángela, Ujú, yo estoy más cercana porque fue la primera mujer abogada claro. de Costa Rica. Ella pertenecía a una familia, digamos, de clase media acomodada, pero ella siempre quiso estudiar. Y entonces, en esa época, las muchachas iban al Colegio Superior de Señoritas. Ahí estudió doña Ángela, ahí estudió también Yolanda Oriamuno. Pero no podían hacerse bachilleres. Son todas esas dificultades con las que hemos topado siempre las mujeres. No se podía hacer bachilleres. Estamos hablando de los años 40. Este, Solo los hombres, solo pues, los hombres en el Liceo de Costa en Rica. el Liceo de Costa Rica. Entonces, las muchachas Ujú, que querían ser bachilleres tenían que pasarse al Liceo de Costa Rica, lo cual no se podía, porque era de porque era de varones. varones. Pero doña Ángela lo logró. Doña Ángela lo logró ir al Liceo de Costa Rica y hacerse bachiller. Y luego vino su lucha para entrar a la Escuela de Derecho, donde tampoco la dejaban entrar porque solo los varones estudiaban Derecho. Entonces, la vida de doña Ángela fue una lucha permanente por la igualdad, por el respeto a los derechos de las mujeres. Y doña Ángela, Yadira Calvo tiene un libro muy lindo que se llama Forjadora de Estrellas, donde cuenta todas las luchas de doña Ángela para cumplir con sus sueños, para cumplir con sus metas, para abrir camino para las que veníamos atrás. Y luego entonces se graduó de abogada y luego también fue doña Ángela la primera mujer embajadora en la OEA. El gobierno de Costa Rica, nunca había habido una embajadora en la OEA, En aquella época. era el señor embajador doña Ángela Acuña. Ella decía, no, yo soy la señora embajadora doña Ángela Acuña. Y entonces ella es realmente ese camino. Lucharon también con un grupo de mujeres donde estaba doña Lilia Ramos, estaba la cuñada doña Ángela, ¿cómo se llamaba? Ya estoy yo como usted, que se le olvidan los nombres, pero este, Doña Lilia Ramos, que trabajó en la Biblioteca sí, Nacional. doña Lilia, que era una erudita increíble. Hicieron la Liga Feminista Sí, y trabajaron por el derecho de las mujeres al voto. Es que hay que ver la lucha que tuvo este grupo de mujeres, porque las mujeres tuviéramos derechos políticos. Una cosa increíble. Y luego llegaron al Congreso, llegaron a ser diputadas las primeras, porque en la Constitución del año 49 se nos dio finalmente el derecho al voto. Imagínense usted, recién, cuando a mí me estaban celebrando con el cuento de los 200 años de la democracia en Costa Rica, yo siempre les dije, vean, era democracia por la mitad, porque en esa democracia solo los hombres formaban parte. Las mujeres formamos parte de la democracia de Costa Rica en los últimos 50 años, cuando entró en vigor la Constitución del año 49.
Antes de eso estábamos ahí de adorno, pero no de adorno, porque había mujeres como ellas, mujeres que se distinguieron, doña Carmen Lira, doña Adela Ferreto. Un día esto estaba leyendo un Adela artículo Ferreto, cómo no. sobre Adela Ferreto, que también fue una gran educadora, fue una gran maestra, una mujer como María Eugenia Dengo. Es decir, este país le debe muchísimo a las mujeres en la educación, pero muchísimo, doña Emma Gamboa. Y todas ellas fueron las que fueron abriendo el camino para que mi generación que venía atrás pudiéramos, no es que no tuviéramos problemas, pero obviamente teníamos menos problemas, porque ya ellas habían abierto el camino. Y Yolanda Oriamuno es una de esos mitos, junto con Eunice Odio, que también nos abrieron los espacios para la literatura, ¿verdad? Claro, sí, definitivamente. Y ya usted como seguidora o con llevando la senda o siguiendo la senda de estas grandes mujeres, tampoco ha sido fácil para usted tampoco fue fácil abrirse espacios hasta llegar a la. No, para las mujeres nunca es fácil. Todavía seguimos siendo lo que Simone de Beauvoir llamaba el segundo sexo. Yo no sé si usted se acuerda, porque usted es muy joven, pero cuando nos daban en la caja del Seguro Social los carnets, Sí, cómo no. bueno, los de hombres empezaban con uno, los de las mujeres empezaban con dos. Uno, dos, Sí, eso no, dos, eso no lo porque recuerdo. nosotros éramos del segundo sexo y seguimos encontrando muchas dificultades, muchos problemas. Si usted revisa las estadísticas de cuántas mujeres hay en la empresa privada, por ejemplo, son siempre una notable minoría las que ocupan posiciones altas. En lo político hemos logrado, fíjese, tener una presidenta en la Corte Suprema de Justicia, doña Zaruela Villanueva, una presidenta del Poder Ejecutivo, doña Laura Chinchilla, Ujú. y una presidenta en el Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos a la doctora Zamora, De Eugenia a Zamora. Eugenia Zamora. Y una Y pres- en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, hemos logrado un enorme triunfo, porque gracias a todas las luchas que se han dado y que la Sala Constitucional ha contribuido mucho, los derechos políticos de las mujeres, hemos llegado a tener 4 mujeres presidentas de la Asamblea. ya, Que es un logro. Pero eso en 200 años de democracia, ¿qué es lo que nos dice? Que las mujeres seguimos estando muy atrás y que hay que seguir luchando. Ahora, el 8 de marzo, yo escribí un articulito que se publicó en prensa escrita en La Nación, que se llamaba Sísifo. Le puse Sísifo, ¿por qué? Porque para mí es el emblema de la lucha de las mujeres. Recordemos que Sísifo fue aquel tipo que los dioses detestaban porque era un malhechor. Y entonces lo condenaron a una tarea muy pesada, que era llevar una piedra hasta el final de una montaña, y cuando ya sí, la llevaba, se, se volvía se a caer. devolvía, claro. Y entonces Sísifo tenía que empezar otra vez a llevar la piedra. Bueno, Y así, eso nos pasa a las mujeres. Cuando creemos que ya, por ejemplo, hemos logrado ubicarnos en un estándar de igualdad, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con derechos políticos, en todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, vienen las ondas de la derecha del populismo y nos vuelven a tirar para abajo. Y hay que volver otra vez a empezar con la piedra para arriba, pero no nos vamos a cansar, vamos a seguir. qué maravilla, porque usted también en la Corte Internacional de la Haya tampoco eran equilibrados entre varones y mujeres. Cuando la Corte Internacional de la Haya es la Corte de las Naciones Unidas, y ahí nunca hubo mujeres, pero
hasta ahora, y ahora. Pero la corte de la que yo formé parte es la Corte Penal Internacional. Y cuando la Corte Penal Internacional se redactó su estatuto, ahí las mujeres ya, en esa época peleábamos muy abiertamente por la igualdad. Y entonces lo que logramos fue que hubiera por lo menos una tercera parte de mujeres. Y ahora, en este momento, ya se logró que hubiera una igualdad. Pero como eso depende de que los gobiernos propongan candidatas mujeres y los gobiernos no siempre nos proponen, eso varía. Pero por lo menos estamos visibles. Y eso ya Ya eso es ganancia. es un logro. Finalmente, doña Elizabeth, ya nos habló un poco de las tendencias actuales del populismo, no solo en Costa Rica, sino en general, o una cultura, entre comillas, del odio. ¿Cuánta esperanza podemos alimentar para preservar nuestros valores democráticos que nos han regido durante mucho tiempo y que nos han hecho distintos en el istmo centroamericano? Mira, yo puedo empezar diciéndote, para que no haya confusión, que yo soy optimista. Yo siempre he sido optimista. Yo creo en que todo va a mejorar. Y por eso trabajo. Y por eso es que insto a las mujeres, pero también a los hombres, a que trabajemos para derrotar el pesimismo y para derrotar el odio. Los crímenes de odio en este momento están haciendo muchísimo daño a la humanidad, pero muchísimo daño. Y nosotros en Costa Rica hemos comenzado a ser parte de esa corriente negativa. Los crímenes de odio son terribles porque tienen que ver con el antisemitismo, con la misoginia, con los derechos de las personas, La xenofobia, con la xenofobia. Entonces, con los derechos de las escogencias, de las preferencias sexuales. Entonces, todo esto nos lleva, nos mueve, tiene que movernos a pelear contra esto. ¿A pelear con qué? No repitamos mentiras. No repitamos mentiras. Si recibimos una mentira, si nos dicen una mentira, no la repitamos. Busquemos la verdad y decimos la verdad. El odio solo se combate con el amor. El odio se combate con la solidaridad. El odio se combate con considerar igual y respetar lo que todos podemos pensar diferente. Es en el respeto, es en la igualdad en donde tenemos que encontrar la salida de los crímenes de odio, pero no hay que dejar que realmente nos apachurren. Nosotros en este país hemos sido muy grandes y muy importantes precisamente porque hemos creído en la justicia, porque hemos creído en la educación, porque hemos creído en la seguridad, porque hemos creído en la solidaridad. Y tenemos que seguir esa ruta. doña Elizabeth, muchísimas gracias por su amabilidad de visitarnos en la biblioteca, por su mensaje siempre firme, optimista, por alimentar la esperanza en este país. Tenemos que hacerlo. Bien, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Estuvimos con doña Elizabeth Odio Benito en Páginas Vivas y nos vamos con una sonrisa y con optimismo para esperar a ustedes en la próxima edición de nuestro programa Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, conversaciones de papel. Muchas gracias.